Bienvenidos a otro programa más de Zona Historia. Hoy vamos a hablar de un suceso ocurrido antes de lo que sabemos de la historia. ¿Qué quiere decir? Vamos a conocer al prenauta, es decir, alguien que muy pocas veces sale en los libros de historia. Este señor es el que le chivó un poquito a Colón cómo llegar a América. ¿Quieren saber todo alrededor de esta historia? Pues justo después de la cabecera. Pues como les decía, hoy vamos a conocer a este personaje misterioso que muchos meten en la leyenda, en el mito, pero que tiene muchos visos de realidad. Para hablar del prenauta, este primer marinero, este navegante que un poco informó a Colón en un momento dado en las Islas Madeira, pues nos hemos traído a un invitado que ya vino aquí a explicarnos Trafalgar, Luis Miguel Coín Cuenca, bienvenido. Muchas gracias. Que es capitán de navío, ¿no? Capitán de marina. De marina, perdón, y doctor en historia. Eso sí me lo sé, eso sí tiene ya que ver conmigo. Y claro, ya vimos, tú te has llevado toda tu vida relacionado con el mar. Desde los 3 años empecé en Torre del Mar, en Vélez, Málaga, a conocer el mar y a conocer los barcos de vela latina, y ahí me enamoré de los barcos y de la vela y de la navegación. De la navegación, muy importante para lo que vamos a hablar hoy. Nosotros que somos animales pedestres, que muy pocas veces tocamos el mar, está bien que alguien que sí ama el mar y lo vive, nos indique un poco algunos trucos que utilizó Colón. Pero empecemos por el principio, Luis, porque cuando hablamos del descubrimiento de América, vemos en prensa, en páginas web, los vikingos llegaron primero. Que no, hubo una novela hace poco, China, los chinos llegaron por el oeste y tal y cual. Pero ¿hasta cuánto nos tenemos que remontar? Porque el mundo está conectado, ¿no? Estas primeras visitas a América, ¿por dónde rodarían? Sí, bueno, en realidad los primeros que llegaron fueron gentes provenientes de la zona de Siberia, que eran, digamos, tribus mongoles, que es una mezcla entre el chino y el blanco, y que emigraron cuando hubo una época con mucha nieve que podían pasar por esa zona, que hace unos 15.000 años, 11.000 años, y por allí cruzaron y fueron poblando América. Luego también por mar llegaron otra serie de gente que provenían de la zona de Tailandia y de la zona de Indonesia, y también se establecieron allí. Pero luego, digamos, más próximo a nosotros ya, lo más antiguo es precisamente la llegada de los vikingos, pero de forma fortuita y sin saber que habían llegado a otro continente, sino que iban saltando de isla en isla, de Islandia, Groenlandia, y de ahí con un temporal también se los llevó contra la costa y llegaron allí. Eso fue hacia el año 1000 de la era cristiana. Pero tuvieron conflicto con los indios, mataron a unos cuantos y tal, y se volvieron y ya no fueron más, porque allí realmente aquellos tampoco tenían cosas de gran valor en la zona aquella, y por lo tanto esa zona, eso se quedó abandonado y no tuvo resultado. Sí, ya es la llegada de los europeos, dirigidos por digamos, España y Cristóbal Colón, ya los primeros, que en 1492 llegan ya y dan a conocer a todo el mundo, inician un tráfico y abren las vías de navegación. Pero ¿sería posible en época fenicia, que eran unos expertos marineros en el Mediterráneo, por lo menos, que no es lo mismo el Mediterráneo que el Atlántico, aunque ellos ya lo conocen porque dan la vuelta a África, ¿sería posible que llegaran? Sí, sí. De hecho, en la historia romana, un historiador romano cuenta, de origen griego, como llegando a Cartago, allí en el templo de Cartago, el templo de Baal, había una inscripción donde relataban que 500 años antes de Cristo, unos navegantes cartagineses en su ruta a la Guinea, también a tomar oro por allí, les coge un temporal muy fuerte y los lanza contra las costas de América. El piloto era muy bueno también, recorre toda la costa, baja hasta el Orinoco, ve que hay un río enorme, grandísimo de agua dulce y dice: aquí hay un continente. Sigue costeando el Golfo de México, llega a otro gran río como el Mississippi, también enorme, con agua dulce, dice: aquí hay otro continente. La gente primitiva, es pacífica en principio, hay una riqueza enorme de agua, de posibles cultivos, animales, y entonces vuelve, pasa por Cádiz,
y llega a Cartago. Y entonces eran 40, informan al Senado que han llegado, y entonces el Senado cartaginés los confina, les hace una cuarentena, como ahora con el coronavirus, y piensan qué hacer con ellos. Entonces allí había un consejo de 104 hombres más ricos, y ellos deciden que si es verdad, efectivamente ellos traen pruebas, animales, sí, frutos, productos, cosas. Si es verdad que allí hay tierras tan grandes y tan ricas, y que se pueden establecer colonos europeos, y se pueden desarrollar enormemente, harán una república tan grande y tan poderosa que se apoderará de ellos y los dominará. Y entonces deciden matarlos y los matan a todos. Alá. Y eso es en el año 500 a.C. Y por eso silencio. Y ya cortan, ya nadie puede hablar ni habla nadie de eso. Entonces, esa historia, cuando los romanos en el año 150 a.C. destruyen Cartago y lo queman y siembran con sal todo, destruyen todos esos documentos y esos libros y por eso desaparecieron. Y nadie tenía interés que fuera nadie para allí hacer una gran república y apoderarse del mundo, como pasó con los norteamericanos. Ay, que me duele que quemen una biblioteca, Dios mío, lo que no se ha perdido en muchas de ellas. Bueno, y claro, van a pasar los siglos, va a caer en el olvido estos viajes míticos, estos viajes de grandes héroes de verdad de la navegación, pero evidentemente mucha gente se iba perdiendo en estas corrientes hasta que un buen día un joven Cristóbal Colón, daría por una edad madura, pero más o menos, que lo vamos a encontrar en la isla de Madeira. ¿Pero qué hace allí en Porto Santo, la ciudad de Porto Santo, en la isla? ¿Y qué es lo que hace aquí Cristóbal? Cristóbal Colón está casado con la hija del gobernador, Felipa Muñiz de Perestrelo, de la nobleza italiana, y nobleza de origen italiano, pero portuguesa. Entonces, el marido de Bartolomé de Perestrelo había sido gobernador de la isla de Porto Santo, pero había muerto. Entonces, estando él allí, eso lo vamos a saber gracias a Fray Bartolomé de las Casas, que lo conocía, y que de alguna forma vio su primer viaje, vio cuando volvió, y se hizo muy amigo del hijo de Cristóbal Colón, de Diego Colón, que fue el segundo almirante. Y nos cuenta cómo él estando allí en Puerto Santo, ve que viene una barca con una gente a bordo que llega allí muy, digamos, malherida, mal, ¿no? con un problema de salud enorme, con fiebres, y que traen dos indígenas que se ven claramente que no eran negros ni eran blancos, sino que eran indios, que eran precisamente dos indígenas que vienen en la embarcación de este piloto que había ido en un viaje desde Portugal por alta mar hacia las islas de Azores y había bajado por una guerra que había entre Portugal y Castilla, y que los castellanos, las 28 carabelas del puerto de Santa María, se habían apoderado de las islas de Cabo Verde. Y entonces los portugueses no podían hacer la ruta, digamos, por la costa, sino que tenían que hacer ruta de alta mar. Eso fue en 1474. Y entonces, por esa ruta de alta mar, llegaban hasta la Guinea, después cambiaban el oro y cogían el oro y volvían otra vez por alta mar, veían el viento, ¿no? Eso, la vuelta, y llegaban hasta aquí. Pero claro, en el viaje de vuelta les coge una tormenta, un huracán, y los lanza contra el oeste, y como ese piloto que va en esa carabela era fenómeno, era muy bueno, llega precisamente, consigue sobrevivir y llegar a las islas primeras, las islas vírgenes y las islas del Caribe menores, levanta carta de todo eso, carta náutica, hasta que llega a la isla de la Española, la isla de Santo Domingo, y allí además recorre aquello, hace, digámoslo así, investigación y encuentra oro, que la gente saca oro de allí de unos ríos, y descubre una mina, una zona de minas que se llaman del Cibao, que en el nombre de los indígenas era zona pedregosa, de muchas piedras. Y lo anota en su carta náutica, es muy importante, luego lo vamos a ver que Colón tiene esa carta con el nombre del Cibao escrito antes de ir en su primer viaje. Y entonces, ese piloto, luego viendo que aquello es tan rico, vuelve otra vez por las islas y ahora baja hacia el sur. Y se va yendo de isla en isla, que llegan hasta la isla de Granada, entonces Arco de Montserrat, Dominica, Guadalupe, hasta que llega a la isla Trinidad y llega al continente de América del Sur, llega al Orinoco. De nuevo ve un río enorme y de nuevo dice lo mismo, esto es un continente. Y lo hace en su carta, lo escribe, latitud, longitud y lo marca. Recorre todo el centro del Caribe hasta que llega de nuevo a México, el Golfo de México y otro gran río, y otra vez dice, esto es tierra firme porque hay tanta agua dulce, tiene que haber un río para recoger tanta agua dulce. Y después vuelve por la península de Florida y sigue y se viene ya hacia el oeste buscando las Islas Azores. Él realmente enferma de la fiebre amarilla porque en ese momento, como pasó al principio cuando llegaron los europeos allí, muchos indígenas murieron por la fiebre de enfermedades nuestras, pero los españoles murieron mucho por esa fiebre amarilla de las malarias, de los mosquitos que les pica. Y entonces él ya también enfermo,
con la carabela, con el teredo, que es un gusano marino que ataca mucho en el Caribe a las embarcaciones de madera, también, eso le va a pasar también luego a los españoles, le perfora todo el casco y se hunde cerca de la isla de Porto Santo. Entonces él en la barca... En mitad del Atlántico, ahí. No, y con la barca que llevan todas las carabelas para luego asistir, ir a tierra, recoger, porque las playas en esa época era casi todo eran playas, los puertos eran playas, y se había que desembarcar con una barca. Entonces, el piloto, eso lo cuenta Bartolomé de las Casas, y el que tenga interés que lo lea, porque para saber todo lo que pasó en América hay que leer a Bartolomé de las Casas. Entonces, él, con 2 o 3 marineros que sobreviven, pero también enfermos, él también muy enfermo, y los 2 indígenas que traían de prueba de que habían descubierto un continente nuevo, mueren. Eso lo cuenta el propio Cristóbal Colón después, pero diciendo que los vio en Azores, ¿no? Era en Porto Santo, que es donde él vivía. Claro. Entonces, ese piloto le entrega a Colón la carta náutica de todo lo que ha descubierto y con pruebas de lo que ha visto, los indígenas, productos que trae, oro y cosas que trae. Y Colón se lo calla, se lo queda a él y trata de buscar una teoría teórica para demostrar que eso se lo ha inventado él, y donde dice que él hace esa carta náutica, que la ha hecho él leyendo la Biblia, leyendo a los profetas, el Esdras, y oyendo autoridades como por ejemplo Séneca o Aristóteles, que dice que el mar es pequeño y tal. Pero la clave es que Colón dice, y esas islas están a 6.100 kilómetros desde aquí, desde las islas que tenemos de Canora y Cabo Verde. ¿Cómo sabe que está a 6.000 metros? Pues dice, no, es que Esdras dice que la Tierra tiene 7 partes y 6 son de tierra y 1 de agua, y eso es 6.000 kilómetros. Y no, hay 20.000 kilómetros. Entonces, cuando él le explica a todos los que lo examinan en Portugal y luego en España que esas islas y en la tierra firme están a 6.000 kilómetros, dice, eso es imposible, están a 20.000. Y él dice, no, eso está así, porque yo estudiando la Biblia, Dios me lo ha revelado y tal, y eso está a 6.000 metros. Y entonces esa es la prueba de que Colón, en ese momento, el propio hijo, en el libro que escribe, dice que cuando él estuvo en Madeira, la suegra, ya había muerto su suegro, el gobernador, le dio a él la carta náutica. Y entonces Colón, cuando la vio, ya dice que se acaloró y ya empezó a hacer viajes a la Guinea para ver cómo se hacía todo el tema de la colonización y demás, porque la distancia desde aquí hasta la Guinea es la misma que desde aquí hasta América. Entonces, aprendiendo la Guinea, pues América es la misma distancia, los tiempos, y además la vegetación es muy parecida. De hecho, los estudios que se hicieron modernos, esa parte de Centroamérica tocaba con la parte africana, por eso los pájaros, las especies, los animales son muy parecidos. Es muy claro, un trasvase, una corriente. Se han ido abriendo los continentes, pero en un momento estuvieron unidos. Y claro, estamos en una época cumbre, parece que la historia empuja siempre. Constantinopla ha caído en manos de los turcos, y ¿qué habla ahora de Constantinopla? Tiene mucho que ver, porque está la famosa ruta de la seda, se traen, bueno, todas las cosas importantes se traen de Asia, hay un comercio enorme que mandan venecianos y genoveses, sobre todo venecianos, con miles de islas que tienen desarrolladas, Marco Polo, pueden leerlo. Los turcos cortan ahí la autopista. En 1453 se apoderan de Constantinopla y ahí es cuando cortan ahí todo. Se corta. ¿Qué sucede? Que España, que está terminando la reconquista, Portugal la acaba de terminar y se echan al mar buscando una alternativa, sobre todo Portugal. Y la van a encontrar por el Cabo de Buena Esperanza, ruta por de el las sur, especies. cosa que ya hicieron los fenicios, darle la vuelta al África, lo hicieron desde Gadir. Claro, cuando Colón va al rey de Portugal, Juan II, le presenta el proyecto, pero le dice, mira Cristóbal, que es que ya hemos encontrado el camino, que lo que me estás contando suena muy bien, pero... Pero además le dice que a esa distancia es imposible, porque sus científicos y su digámoslo así, cartógrafos, le dicen que como mínimo hay 20.000 kilómetros, no 6.000 que dice él. Claro, no les cuadra la curvatura. No, le dice que eso es falso, entonces esto es un bodrio, este hombre está engañando. Entonces ya, tú siempre, nadie desprecia una segunda oportunidad. Si tú tienes la primera oportunidad de ir hacia Asia, por África vale, pero si te dan otra más corta, por América también la aceptaría. Ahora, cuando te dice que está a 6.000 kilómetros y tú sabes que lo más cercano a la India y a China son 20.000 kilómetros, tú dices, te está mintiendo. Y bueno, llega el momento, Juan le dice que no, y en su cabeza Colón, él sigue, ¿no? Él cuando le dice que no, intenta convencerlo. De hecho, él escribe una carta en 1501 donde dice que él estuvo 14 años en la corte del rey Juan II de Portugal
pero que Dios le cerró el oído, le cerró digamos, la vista y le cerró todos los sentidos para que no le permitiera descubrir, porque eso estaba reservado para España, que Dios quería que fuera España, eso lo dice Cristóbal Colón. Y entonces dice que estuvo 14 años, con lo cual hace que él llegó a Portugal en 1470, no en el 76 que dicen que llegó en un naufragio. Mintió ahí, ¿no? Mintió. Primeras mentiras que ya descubriremos porque, por ejemplo, el propio Cristóbal Colón, vamos a hacer una parada, también te metes en internet, te pones a leer libros desde siempre. La más aceptada que era Genovés, que yo, por mi parte, yo creo que es lo más acertado. Pero Cataluña también tira para él. Los gallegos incluso le ponen otro nombre porque era judío y se cambió de nombre. Otras zonas incluso de Europa han tirado de él como que pertenecía a su nación. Sin embargo, hay una razón para todo esto, ¿no? ¿Por qué se duda tanto? Sí, él cuando viene a España, o cuando llega a Portugal, él se llama de otra manera, pues todos los trabajos y todos los escritos y todos nos lo dicen. Él se llama Cristóforo Colombo. De hecho, hay una medalla de bronce y hecho en porcelana que la hace Guido Mazzoni, un italiano de Módena, también florentino, que fue y trabajó con el gobernador, con el embajador de España en Roma. Entonces, este hombre en el 1505, un año antes de que muriera Colón, lo vio, lo conoció. Entonces es el único retrato que es una medalla de perfil de Colón, que le hace. Entonces en esa imagen se ve un Colón, un hombre, una fortaleza, una gran corpulencia, y coincide con otro retrato que hace otro pintor, también italiano, que es Sebastiano del Pombo, veneciano, pero que fue a Roma y vivió allí, y fue, digámoslo así, del séquito de los reyes de Aragón, por ejemplo, familiar de Fernando II, y este hombre escribe el retrato que para mí más representa de verdad la cara de verdad de Colón joven, que es el retrato de Sebastiano del Pombo, donde se ve un hombre muy fuerte, musculoso, con mucha energía, que ese es el retrato que para mí lo representa perfectamente. Luego hay otro tercero, que este de Sebastiano del Pombo es de 1519, ya había muerto Colón hace unos 10 años, pero ya digo, es el mejor retrato. Y luego, ya al final de su vida, hay otro retrato que lo hace Alejo Fernández, en Sevilla, está en Sevilla, allí en los Reales Alcázares de Sevilla, donde se ve ya viejo, ya calvo, con el pelo todavía encima blanco, y con la imagen también de perfil, pero es muy parecida a estas debajo tres. De una virgen, ¿no? Eso, la Virgen de los Navegantes, donde se ven todos los navegantes que van. Y es la primera vez, además, lo pueden ver en ese retrato en internet, porque se ven indios por detrás de la Virgen, que los indios también la Virgen los ayuda y los recoge. Pues bien, esta figura de Cristóbal Colón demuestran cómo él es italiano, es que todo su antecedente, todas sus circunstancias son italianas. Él se llamaba Cristóforo Colombo en italiano. En latín es Christophorus Columbus, acabado en S. Con eso se confunden a veces los nombres. Exacto. Pero él, en esa medalla que digo, de Guido Mazzoni de 1505, él se pone alrededor de esa medalla, hay un letrero que dice Cristóforo Colombo, es nombre italiano, ya en España, todavía. Él cambia el nombre cuando ya hacen las capitulaciones, que entonces ya se pone un nombre español de buen rango, que es Cristóbal Colón. Entonces, por eso los que dicen, este era de Cataluña y tal, porque el apellido ese es de allí, no, el apellido era, pero él se lo ha copiado donde le ha parecido, él no tiene nada que ver con eso. Pero aparte de eso, él como carácter y como forma de entender la vida no es española, porque la vida para él es comercio, engañar, hacer trucos, picarescas, y una forma de entender la vida de un negociante, de un navegante. Y entonces, él, cuando, también lo dice él en su parte final de su vida, donde él, digamos así, empieza como a hablarle cartas al rey, Fernando el Católico, porque lo destituyen por mal gobierno, por crueldad excesiva, por despotismo, por ahorcar a gente sin juicio, cortar manos por pequeños delitos, cortar orejas, desmembrar a la gente. Entonces eso clama al cielo, hay grandes protestas, entonces ahí denuncia a la corte que Fernando el Católico lo destituye como virrey y como gobernador. Pero reconociendo sus grandes méritos, que gracias a él España consigue abrirse y ser una gran potencia mundial, le deja para siempre el título de almirante. Porque los títulos de virrey gobernador eran títulos de justicia, y la ley de Toledo de 1470 prohibía que se pudiera
dar un cargo de justicia a quien no hubiera nacido en Castilla, en España. Y ahí lo tenemos. Y ahí es donde por eso le quitan los nombres. Él dice no sé dónde era, él siempre dice que es genovés y que en Génova nació, allí nací y de allí vine aquí. Y vine al servir al rey de Castilla y yo le descubrí la tierra firme de las Indias y las islas. Y por tanto, él, en su, digamos, reconocimiento, da a entender que él es de allí, de Génova. Dice además, en su mayorazgo, dejándole todas sus pruebas de su hijo, dice, yo, siendo nacido en Génova, vine a Castilla a servir al rey de Castilla, a los reyes de Castilla, y les di las Indias. Las di porque yo las tenía bajo mi control. Bueno, pues él mismo lo dijo, yo soy de Génova. Pero luego... Perdona, es que además, luego, en el testamento y en cartas a su hijo Diego, cuando le dice, nunca te olvides y tener siempre casa en Génova, porque en Génova yo nací y quiero que haya una casa con familiares míos. Y además, no solo eso, sino que además tú luches también por acrecentar a Génova. Y hay cientos de escritos y demás donde él habla que es genovés. En conflicto, en los 4 viajes, cuando había problemas y peleas, él siempre decía, a mí me tienen envidia. Se disculpaba a los reyes y decía, yo porque soy un pobre extranjero y me tienen envidia y por eso se ponen en contra de mí y por eso nadie quiere obedecerme porque me ven extranjero. Y claro, por tanto, él trata por todos los medios, pero él siempre dice que es genovés. ¿Por qué los hijos no quieren decir eso? Porque Diego Colón, el segundo almirante, también ha nacido en Portugal, no ha nacido en Castilla. Luego tampoco tenía derecho a los títulos de virrey ni de gobernador. Y entonces su hermano Hernando, que es el que escribe por todos los sitios, dice que no se sabe dónde era. Tú te imaginas que él dice en su libro, la duda, ¿no? Dice él, yo no sé dónde nació mi padre porque me daba vergüenza preguntarle. ¿Tú te crees que eso no es vergonzoso decir eso? No, si no hay cosa más orgullosa para un padre o para un hijo de papá, ¿tú dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde eres, no? Y él lo decía, si además Cristóbal Colón tenía orgullo de Génova. Si además escribe, él da un diezmo de su fortuna para Génova que no la acepta, porque quería que a cambio la defendiera, claro, para que no le quitaran a él sus privilegios. Bueno, pues tenemos a este genovés, yo también lo creo así, aunque hay muchas teorías. El que no lo crea es que no ha estudiado, que lea los documentos originales y lo verá en todo ello. Es que es imposible decir, lo dice Colón, lo dicen en los viajes, lo dicen los que han navegado con él. Y además Colón no lo niega nunca, el que lo niega es su hijo y su nieto y los que le siguen. Y en la negociación de las capitulaciones de Santa Fe, famosísimas, allí en el campamento previo, justo previo a la toma de Granada, que sería el 1 de enero, allí por fin llega un acuerdo con Fernando e Isabel. Al principio le vuelven a examinar y de nuevo, científicamente, no es posible. No entra. Entonces cuando le dicen que no, él se vuelve a Palo de la Frontera, donde estaba su hijo con su cuñada, que lo tenía allí, y habla entonces con Fray Juan Pérez, que había sido contador de la reina. Contador, contable, no era un hombre de filosofía, era un hombre de cuentas. Pero tiene el móvil de ella. Y se le confesó y le dijo en secreto por qué sabía él que había 6.000 kilómetros hasta las costas y por qué el mapa ese era auténtico. Y le dijo, es que esto es un piloto que me lo ha dado. Pero él dijo que ese piloto era un amigo suyo, claro, de alguna manera, o que era su suegro, el que le había dado ese piloto. Y entonces ese fraile, Juan Pérez, se viene instantáneamente a Santa Fe y le dice a la reina Isabel, este hombre lo sabe porque un piloto le ha dado la carta. Y por eso en las capitulaciones dice, por lo que ha descubierto Cristóbal Colón en las mares océanas, claro, se le hace habla ya de virrey. Pasado que ha descubierto. Claro, es que es la carta náutica, le da validez de una carta náutica un documento real. Y entonces dice, por lo que ha descubierto consigue título de almirante, título de virrey, título de gobernador, además, diezmo de todo lo que se pague de impuestos. Y además, octavo de todo lo que se contribuya en los comercios. Buen contrato. Y además, pero como dicen, no por verlo, y ganarlo para Castilla. Claro. Con su mano y con su industria. Pero Castilla le va a dar hombre y le da cosas, pero tiene que ser por la mano y por la industria suya. Si gana eso, entonces sí va a ser virrey, almirante y gobernador. Claro, Castilla le va a proveer de cosas, de hecho... se habla por ahí de que estuvo a punto de salir de Cádiz o que él tenía como uno de los puertos favoritos, Cádiz. Es que él coge Palo de la Frontera porque en Palo de la Frontera estaba muy cerquita de San Juan del Puerto, donde vivía Miguel Muliar, que era un holandés que trabajaba en los temas de náutica y navegación y estaba casado con Violante Muñiz, que era la cuñada de Cristóbal Colón. Y entonces él conoció a la gente ahí, le vio muy buenos marinos, muy buena gente. Claro. Y también aquí, de hecho cuando vio que nada más que tenía 2 carabelas buenas, la Pinta y la Niña, y le faltaba otra, pero más grande, que no había allí en Palo, se vino aquí al puerto de Santa María, que sí había una nao pequeña,
que era buena para descubrir, marinera, y la contrató. ¿No? Entonces, el sitio de más emblema y de más prestigio era el Gran Puerto de Santa María, que era, digamos, el sitio, la costa, el lugar donde había más navegantes era aquí en el puerto de Santa María. Y luego, allí en Palos también había, pero menos. Lo que pasa es que él conocía Palos por eso, porque fue allí por llevar a su hijo. También porque Palos le tenía que pagar a la corona, creo, ¿no? Palos tenía un castigo por haber ido a la Guinea bajo cuerda, haciendo contrabando, y entonces los castigaron con pagar una multa muy grande o ceder 2 carabelas durante un año, que era lo que necesitaba Colón. Colón pedía 3 carabelas de unos 50 toneles para un año. Entonces le dieron 2 carabelas pequeñas, una de 30 toneles y otra de 40 toneles. Y él dijo, pues necesito ahora una un poquito mayor, y cogió la No Santa María, que tenía 70 toneles de porte. Bueno, nos vamos a quedar aquí contratando a las 3 carabelas, que no son 3 carabelas, aclararemos todo esto, y nos vamos a ir a publicidad porque vamos a descubrir muchas más cositas muy curiosas de todo este tema del prenauta, de esta ya primera ida a las Américas. Así que unos consejos publicitarios y volvemos. Pues volvemos y con la incógnita, porque yo he dicho que no eran 3 carabelas. Mira que en el colegio las 3 carabelas, en la Expo 92 las 3. ¿Eran carabelas? No, él pide 3 carabelas, claro, los Reyes. 3 carabelas de 50 toneles, que era lo que utilizaban los portugueses en sus navegaciones a la Guinea y en la ruta hacia la India. Era la nave ideal para eso. La nave ideal, era muy manejable, ceñía muy bien contra el viento y era un barco ideal para las exploraciones. Calaba muy poquito, podías meterte hasta casi un metro y medio en la orilla casi, y entonces estabas muy cerca de tierra. Con la barca iba y venía más cerca, y entonces era un barco ideal. Pero los de Palos no le querían dar embarcaciones, aunque el rey le hace una carta de que les tiene que dar durante un año, porque decían que ese tío era un extranjero, que era un tío miserable, que además muy desagradable, y que ese era un embaucador y era un tío de ferias, y que los iba a engañar, y que lo que iba era por hacerse rico, a ver si encontraba por ahí una fortuna, los iba a destruir, y entonces ellos por un año no iban a perder su carabela, y no querían. Entonces los reyes le tienen que enviar otra segunda carta avisándole de que le procuren las embarcaciones para que pueda ir este hombre, y si no, les va a castigar. Ya, ¿en y serio? entonces ya le dan 2 carabelas muy malitas, las peores que había. Como hay un documento de esa época, de la guerra de Málaga, 1487, la corte puso que como mínimo 30 toneles era el mínimo que se embargaba para la corona. Y por lo tanto, si 30 toneles es el mínimo que se embarga, pues la niña va a ser la de 30 toneles, y la otra, la carabela pinta, va a ser un poquito más grande. Pero no contrata esas al principio, sino que contrata a otras más malas. Colón pide para su viaje el presupuesto del proyecto del viaje a América de un año para ir y volver, para descubrirla, es de 2 millones de maravedíes. El maravedí era el euro ahora prácticamente, sí, porque el sueldo de un marinero eran 1.000 euros, 1.000 maravedíes, igual. Pues entonces, 2 millones de maravedíes cuesta la expedición. De hecho, la corona le va a financiar con 1 millón, y luego él, los italianos, otra vez los genoveses, otra vez toda esta gente, le va a financiar otro medio millón, y otro hombre fundamental para el descubrimiento de este primer viaje, que van a ser los pinzones, cuando habla de nuevo el fraile Juan Pérez con Martín Alonso, que viene de Roma, de haber llevado un cargamento de sardinas ya a Roma y ha vuelto, le explica todo y le dice cómo lo que dice es verdad. Hay una carta de un piloto que ha muerto y que ellos es saben familia, y que por lo tanto eso es cierto, de manera que ve. Entonces él se decide, va, y él pone medio millón de euros de su bolsillo para ayudar a participar en la expedición. Y además nadie quería ir con él, porque todos decían, era un andrajoso, aquí un hombre que no es un cuentista, es un embaucador, es un italiano. Sería cruzar también la línea mítica del horizonte. Y además, ¿no? En esa época había una mala fama del italiano como una persona muy fullero, que eso engaña mucho, tramposo, las mafias, eso no vale. Entonces, él, de alguna forma, cuando ya el Martín Alonso, que era el hombre de más prestigio, porque en los pleitos colombinos que surgen, cuando los problemas con Diego Colón, para él reclama, y hay un pleito muy grande entre la corona y Diego Colón, pues digámoslo así,
todo lo que es lo relativo a los trabajos relacionados con lo que es la navegación, lo tratan de un poco de embarullar, y Martín Alonso va a ser, por prestigio, de hecho en la guerra contra los portugueses, esta que digo, que hizo que la carabela se fuera y la echara a las corrientes allá, decían los que declaran en esos pleitos bajo juramento que no había nadie más valiente que Martín Alonso, que cuando aparecía él por ahí los portugueses iban volando porque ese era un tío de valor, un tío valiente, y el tío iba funcionando, y que era el hombre de gran corazón y que era un padre para todos los marineros y para la gente. Entonces cuando Martín Alonso dijo vamos, se apuntó todo el mundo, claro, se llenó la tripulación, ya lo vieron serio, ¿no? Vieron la cosa seria. Pero él entonces dice que esas carabelas que había buscado Colón no valían para nada, y él pone de las suyas que él tenía fletadas y dice estas dos las vamos a poner. Y entonces él las pagaba y él las financiaba. Entonces son 2 carabelas. 2 carabelas, pero no hay barco grande allí en Portugal, y como eran más pequeñas de las que Colón pedía y necesitaba para un año, con provisiones, para estar allí conociendo y rescatando oro y demás, pues entonces él va al otro gran sitio que es el Gran Puerto de Santa María, y allí es donde alquila la tercera, la nao Santa María, que es una nao más grande, un barco más grande, y ya tiene castillo, de proa y de popa. Claro. De hecho, hay un detalle muy curioso que demuestra la diferencia entre una carabela que es más bajita, más pequeña y no tiene castillo, y una nao que ya en el segundo viaje, en la llegada que bajan a las islas más al sur y van navegando, paraban y fondeaban y venían los indios con los cayucos a cambiar cosas, con la gente y demás. Y entonces, cuando estaban las carabelas sí se acercaban y iban allí, pero se acerca la nao también a mirar y se van todos volando. Asusta, claro. Porque ya está encima, ya tú ves allí un castillo ahí con la gente en lo alto. Por tanto, lo que van a ver son 2 carabelas, barcos de unos 30-40 toneles, de unos 17 metros de largo por 5 de ancho, y una nao que tiene unos 20 metros, 19-20 metros de larga y unos 7 metros de ancho, de 70-80 toneles. Esos son los 3 barcos que van. Pero ya digo, se le sigue llamando carabela porque es más fácil, pero son agruparlo, ¿no? 2 carabelas y una nao. Bueno, pues en estos cascarones, porque son auténticos cascarones, son más pequeñas de lo que uno tiene en mente cuando lee los libros, las aventuras de verdaderos héroes cruzar el Atlántico así. En esta, pueden ver la carabela niña que está ahí fondeada en el puerto de Santa María. Del puerto de Santa María. En esa hicimos el viaje igual que ellos, a la misma velocidad, y llegamos al mismo tiempo. Es decir, que son idénticas carabelas sin motor que las que hicieron el viaje. Vamos a volver un poquito atrás, si te parece, en la conversación, porque, bueno, si visitamos Huelva, vamos a ver un monumento a un tal Alonso Sánchez, que dicen que es el prenauta. O sea, el prenauta, alguien lo investiga y le pone nombre, cosa que Colón supongo que a pocos le diría, o a ninguno. Sobre el asunto hay que recalcar que este Alonso Sánchez de Huelva efectivamente navegó con los portugueses, y de hecho en los pleitos sale a relucir. Entonces decían cómo este hombre había ido con los portugueses y había navegado a la Guinea, y había pasado en los viajes de vuelta por la zona de los sargazos, y entonces él vio allí que había muchas algas y pensó que cerca estaba la costa. Pero eso es lo máximo que llegó este hombre, por lo tanto él no tiene nada que ver con el descubrimiento. De hecho, si él hubiera estado allí, lo que habría hecho era el viaje él en vez de Colón, pero es que él no. Él había estado con los navegantes portugueses y en las vueltas había visto los sargazos y pensó que por ahí podía haber tierra por allí, pero no llegó a más. Por tanto, es un gran navegante, está muy bien, pero no, lo del descubrimiento no lo hizo. De hecho, para que ustedes se ubiquen del mar de los sargazos, vamos a ver unas imágenes de unos mapas del Atlántico que van a resumir un poco todo lo que hemos dicho y vamos a entender muy bien. Porque esta es, ahí vemos las 2 rutas, es decir, de ida, arriba señalada, es decir, de las Canarias al oeste. Sí, esa es lo que dice el diario de Colón. Este es lo que dice el diario de Colón, pone ruta falsa. Eso lo pongo yo, eso lo he puesto yo. Ya verán por qué es imposible que coja por ahí. Y abajo, la ruta verdadera, que ya eso es territorio portugués. Exacto. Hay un paralelo que España no puede cruzar. Legalmente no podía entrar. Por un tratado anterior. Exacto. Ya saben que España y Portugal firmaron muchos tratados y no podían pasar del sur de las Canarias. Exacto. Pero de la isla del Hierro, el paralelo que pasa por el Hierro, que es la más al sur, de ahí para abajo, todo eso son aguas de la soberanía de Portugal. Ruta que cogiste con tu nosotros. Niña. Es que no hay otra solución, es que no se puede ir allí de otra manera. Porque en el mar existen unas autopistas. Sí. Pasamos a la siguiente imagen y vamos a ir viendo. Claro, uno no puede inventarse las rutas porque sí. Aquí vemos más claro todavía, porque aquí dice, este sería el viaje de Colón oficial, la ida y la vuelta. Oficial. ¿La vuelta también es real o no? La vuelta es falsa también, porque lo pone que pasa por las islas de Azores y no, por ahí no llega. Él pasa por las islas de Madeira, pero ellos lo quieren borrar para que no se crean
lo del piloto desconocido. No puede pisar terreno portugués. Esto es algo que tuvo que sortear Cristóbal Colón. Si el rey Juan II le hubiera hecho caso, no hubiera habido ningún problema para ellos. Pero claro, es que personas como Luis Miguel, nuestro invitado, conoce muy bien el mar. Perdona un segundo. El rey portugués no podía conocer el secreto que sí Colón le pudo decir al rey de Castilla, porque en Portugal la corona y la iglesia tenían un pacto total, de forma que si Colón le dice a los curas portugueses, que eso lo sabe él por una carabela que ha llegado, y se entera el rey, lo coge y le corta la cabeza. Pues claro. Pero en cambio aquí en España sí se podía decir, porque la corona y la iglesia estaban unidas y aquí no le afectaban a ellos. Aquí no había problema. Y ahora tenemos en mi imagen una importante que son las verdaderas autopistas, ¿no? Que hay en el océano que cualquier persona no conoce, pero es que si tú pasas por el centro, que es la ruta que dice el diario, por el centro no hay corriente y hay calma, si ahí no hay, digamos... Y está ese mar de los Sargazos, ahí no va, es más abajo. El mar de los Sargazos en aquella época estaba más al sur, estaba, digamos, cerca de las islas de Cabo Verde, porque el mar de los Sargazos se va moviendo lentamente de arriba y abajo. Entonces, en esa época, de hecho, cuando iban navegando desde Canarias hacia Cabo Verde y de ahí cogían al oeste, a poco veían los Sargazos. El Sargazo estaba más abajo y él en el primer viaje se los encuentra, con lo cual él va más abajo, va por dentro de aguas portuguesas. Claro, y esto, o sea, es decir, para llegar, vemos ahí, empezamos por la corriente azul, bajamos de Cabo Verde, nos escupe hacia el Caribe. Exactamente, es que la corriente hace curva, va bajando aunque sudoeste, no tuvieras vela, te llevaría como una cáscara de pipa, ¿no? Las embarcaciones de estos de negros, que en el Panamá había, cuando llegaron los españoles, hace 500 años, había gente negra, habían sido por cayucos y embarcaciones secundarias que los tiró la corriente en un huracán de la zona de Cabo Verde, y eso lo fue llevando y tú en un par de meses llegas hasta allí. Recordemos va que a 3 o 4 kilómetros por hora. Es aquí donde nacen los huracanes y cogen, siempre lo vemos, ¿no? Ahora empieza la época de huracanes. Donde se ve la diferencia entre lo azul y lo rojo, ahí empiezan los huracanes. Y van hacia Florida. Hacia Florida. Y entran en Mississippi, Una suben más, otra baja, otros cruzan hacia Golfo de México. Y la vuelta era perfecta porque te dejaba a la altura, cogiendo por la costa canadiense, te dejaba a la altura de Galicia, más o menos, ¿no? Hacia la altura de las Islas Azores. Por eso ellos van buscando. Portugués va a las Azores, para de las Azores entrar hacia Lisboa. Es que tú, la isla de más al sur de las Azores, que es la isla de Santa María, está a la altura del Cabo San Vicente. Si tú cogías la isla de Santa María, de las Azores, y el rumbo oeste, directo hacia San Vicente. O si no, te iba un poquito más arriba y va hacia Lisboa. Bueno, pues hemos visto estos planos explicativos, sencillos, pero así nos poníamos un poco en situación. Ya decimos, el prenauta haría esto, ¿no? Desde Cabo Verde desplazado por una tormenta. Por la guerra que hay entre Castilla y Portugal, tiene que bajar desde las islas de los Azores. De hecho, en ese momento el rey de Portugal compra la isla de Flores, la del más oeste todavía de las islas de los Azores, para alejarse más de los castellanos. Y entonces desde ahí se pone a navegar hacia el sur, norte-sur. De hecho, Colón en un viaje que hace dice que él ha ido con los portugueses, ha ido bajando norte-sur, iba por aquí. En ese momento, de Colón 1474. De Colón se habla que estuvo en aguas islandesas. Sí, navegó hacia Islandia porque era un factor genovés que iba con los barcos genoveses que fletaban para comprar y vender y vigilar que no le hicieran cambios. Por tanto, él era un agente comercial de las casas Centurión, Dinegro y La Espínola. Esas 3 casas él trabajó con ellas. Que en el libro de un amigo de la casa, bueno, tenemos a Colón en la ciudad de Cádiz. Hay un libro que nos describe cómo los Centurión tenían casa en la plaza de Santa Cruz, en Fray Félix. Sí. Ellos en Sevilla, y Cádiz y por Fierro Cubiella, que se me había saltado el cerebro. Fierro Cubiella nos habla de las amistades de Colón en Cádiz. Y bueno, que alguna vez estuvo la mayoría de los agentes comerciales eran genoveses porque Génova es expulsada por los venecianos del comercio con los turcos, y entonces la mayoría capaces que se vienen a Portugal, se vienen también a Sevilla, los grandes puertos, ¿no? Los grandes puertos, porque esta gente, sobre todo los portugueses, eran los que estaban haciendo la navegación. Colón lo dice en una carta también a los reyes, dice que él vino a Portugal porque el rey de Portugal era el que más sabía en los temas de descubrir, era el que primero estaba haciendo esa ruta hacia abajo. Entonces, para darle comida, venderle suministros, darle productos, velas, mástiles, jarcias, eso conocían muy bien los genoveses. Ellos ya, el comercio suyo se le había hundido y por lo tanto la única salida que tienen es, desde estas nuevas potencias salientes como eran Portugal
y luego España, ahí es donde tienen ellos su mercado y lo aprovechan. De hecho, todavía en Cádiz hay muchas familias de origen genovés. Muchísimas, sabemos muchos apellidos. Pero genoveses sobre todo, era, digamos, la mayor cantidad de gente que navegaba. Y algún que otro veneciano también aparecía, pero la mayoría eran genoveses. Bueno, recuerdo una exconcejala del Ayuntamiento de Cádiz, que es delegada de Cultura, es Colombo de apellido, para más señas del si es que apellido. Es italiano. Podríamos decir que era de Cádiz. Claro. Lo que pasa es que Colón se lo cambia porque él dice, yo ya soy un noble español. Siendo noble español tengo que llamarme como un español. Luego buscó el nombre que más le gustó y el que más le gustó fue Colón y se lo puso. Pero Colón no significa pájaro como es, Colombo es una paloma. Una paloma, un Columbus, una paloma también, un pero Colón. Colón porque no significa paloma ni nada. Bien que se coló muchas veces y bueno, Colón además va a tener la habilidad, porque siempre dicen el gran marino, pero para describir la figura de este Colón, que la primera pista la tenemos cuando encuentra al Prenauta, es que es listo, ¿no? Andrés Bernaldez, que es el cura de los Palacios de Sevilla, un pueblo, en el viaje segundo a la vuelta, cuando Colón viene ya un poco en desgracia porque allí estaba gobernando muy mal y había habido muchas denuncias contra él, el rey le dice que lo tenga el párroco de allí de los Palacios, que es Andrés Bernaldez, que es cronista además de la corte de Castilla, y está 3 meses con él y le cuenta todo lo que hizo el primer y segundo viaje. Entonces Colón dice, este hombre es muy astuto en el arte de partir el mundo, pero no es doctor, es decir, no tiene estudios. Entonces claro. Lo que pasa es que es un zorro, este tío tiene una astucia que es increíble. Y si fijáis el cuadro de Sebastián el Pombo, se ve un hombre con una astucia y con una fuerza tremenda, y por tanto es un hombre muy listo, pero no es doctor. De hecho, él mismo, en otra carta que le pone a los reyes en 1501, dice que él le podrán, digámoslo así, decir y echar en cara que él no es doctor y que él no sabe nada de letras, pero que él no presume ni nada. Él sí aprendió de la marinería y que navegó desde muy pequeño, con 10 años, y llegaba hasta el 1501, 40 años navegando. Luego nos dice cómo entró a navegar de 10 años. Luego nos dice el hijo, entró a la universidad de Pavía y tal. Es otro cuento chino, que él desde 10 años está navegando. De hecho, él va a Kío y también lo dice, de esa edad. Entonces, ¿qué pasa en Kío? Que yo estaba bajo poder musulmán. ¿Qué hace el musulmán cuando alguien roba? Le corta la mano. Y si roba otra vez, le corta otro. Y si roba otra vez, le corta la cabeza. Y entonces él vio esos castillos brutales y se lo aprendió. Por eso luego veremos, cuando hablemos de su desarrollo, aplica el rigor, la ley del mar del Mediterráneo, la ley de la Sharia musulmana, para que la gente no robe ni quite nada. Pero con un rigor mucho más fuerte y más salvaje. De hecho, hace también, digámoslo así, desmembramientos. De gente que ha robado oro o lo que sea, eso lo desmembraba, lo amarraba con 4 cabos a 4 caballos y cada uno tiraba en una dirección y desmembraba al que fuera allí delante de todo. Por tanto, él de pequeño aprende esa crueldad islámica y la aplica cuando le toca a él mandar. Pero demuestra además que él nunca había mandado, porque el que manda aprende a refrenarse, claro, y a no ser un déspota, ¿no? El poder, ¿no? Por eso él sí fue, y de hecho lo dice él, que él aprendió muchísimo de marinería. En marinería Dios lo hizo abundoso, es decir, que él marinería sabía mucho. De hecho, un amigo suyo, Miguel de Cuno, italiano, demostrando que además era cerca de Génova y amigo de suyo de la familia, dice que él, que era un hombre que sabía muchísimo del mar. Él subía las velas, las bajaba, hacía nudo, amarraba, es decir, las tareas típicas de un marinero. Y él dice eso, que él, me pueden decir que yo no soy doctor, no, pero sin embargo yo sí digo lo que dijo San Mateo, que es que Dios le ocultó a los sabios las cosas que le reveló a la gente inocente, la gente sana, como gente humilde. Él lo dice. Son los hijos los que dicen que no, que era de la casa grande, que era de esto y de lo otro, pero sin embargo él mismo es un hombre que reconoce que él no puede presumir. Era un hombre que era un marinero sin instrucción, marinero. Y a vueltas con lo del Prenauta, porque es un tema que cuando... Es muy importante. Es muy importante, pero ¿por qué tan desconocido? Y esta teoría de las corrientes que tú ya en el año 90, hay una entrevista, lo pueden ver en YouTube, sí, a Luis Miguel, en los años 90 en la televisión vasca, hablando de esta teoría, pero va a llegar la Expo, o sea, es decir, la gran celebración del 500 aniversario que todos disfrutamos, y todo esto que habías averiguado, nada. El problema surge cuando Cristóbal Colón tiene tan mal gobierno, tan cruel, tan despótico y tan inhumano. Entonces los reyes lo destituyen y les dicen, bueno, tú pierdes los cargos de virrey y viene preso. Y encadenado además con razón.
En cualquier otro sitio lo habrían ajusticiado por esos crímenes que hizo. De hecho, cuando el gobernador Bobadilla llega allí a la isla de la Española, Santo Domingo, y no estaba allí Colón, estaba su hermano y se encuentra a 7 hombres ahorcados y le pregunta, a ver, ¿estos por qué han sido ahorcados? Y dice, no, mi hermano los ha ahorcado porque ha querido. Ahorcaba sin juicios y sin ningún tipo de delito. Entonces, cuando él vuelve y le dice a Colón, bueno, estos hombres, a ver, dime qué ha pasado, por qué lo ha juzgado. Y dice, yo no doy cuenta a nadie, yo solo doy cuenta al rey. Y dice, yo vengo aquí en nombre del rey. Y dice, eso a mí no me importa, tiene que venir el rey para pedirme cuenta. Entonces cuando él dice, a este cogerlo preso, meterle cadena y vámonos para allí, que vea al rey y que él se explique con el rey. Claro, yo y creo es cuando que lo mandan encadenar, porque se había ya engrandecido. Había hecho una casa allí que decía era un palacio real para él. De hecho, él le dice, y lo dice él mismo, en el 1501, otra carta que le pone al rey, como, y luego hablando con lo de la casa de Génova, le dice, Dios me ha hecho a mí el mayor mérito, el mayor aprecio que se ha hecho en el mundo después del rey David. Dice, al rey David, de pastor, lo hizo rey, y a mí, de marinero, me ha hecho virrey. ¡Hala! Hombre, es normal que se le subiera un poquito una persona que... Bueno, entonces, volviendo al tema del prenauta, entonces, ¿por qué no se quiere hablar luego del prenauta? Porque en los pleitos colombinos que hay entre Diego Colón, casado con la hija del duque, ¿no? del tío, es decir, el hermano tío, del duque de Alba, casado con María de Toledo, es la casa de Alba la que se pone a defender la causa de Colón. Y entonces el propio Carlos V le dice a Felipe II, ten mucho cuidado con la casa de Alba, que estos tienen muchísimo poder y acabarán quitándote el reino como te descuides, y por lo tanto ten cuidado. Luego entonces, como la teoría del protonauta o el prenauta le quitaría todo el mérito, digamos, a Colón, ya no es este gran personaje que dice, sino fue un oportunista. Además, él les roba esa información porque, lógicamente, Prenauta le ha dicho, mira, toma estos datos de información, pásaselo al rey, dile que es mi familia, que ayuden a mi familia, claro, que yo ya muero, y por tanto ayude, y él no lo hace, pues entonces él queda mal. Entonces, él queda, como hay un dicho muy castellano, que el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Por eso, Vespucio, que es amigo de Colón, y Colón le pasa información y datos, le roba la información y se la pone como si él hubiera estado antes que Colón en América, cosa que no fue cierto. Pero ahí está el dicho español, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. De hecho, si Colón roba, como tuvo que robar, el informe al piloto este desconocido, que las casas dice que sí era amigo de él, que él lo conocía y que por eso le dio esa información, por lo tanto, es como una justicia divina. Es decir, tú has hecho cosas malas, pues ahora vas a pagar y otro se va a aprovechar de tu propio mérito que no era tuyo, era de ese desconocido. Pero vos, 500 años de silencio, ¿no? Como la casa de Alba es la que entra en acción, es la que empieza todo. Sí, sí. Entonces, el libro que se atribuye a Hernando Colón, hay partes que ha escrito él, y este famoso historiador que ya murió, Romeu de Armas, que ha hecho un estudio muy bueno sobre Hernando Colón, dice que todo lo que dice ese libro, toda la parte de historia es falsa, eso está falseado de una manera brutal. Y dice, y luego la parte náutica será verdadera, pero yo que de lo que entiendo desde la parte náutica, veo que no, la náutica es peor todavía de falsedades y de desgracias que esa. Entonces, ¿qué hace la Casa de Alba? Pues poner todas las culpas a los españoles. Todos son muy malos, todos roban. Y Colón es un santo, es un hombre buenísimo, que es que el pobre tiene que defenderse porque todos la toman con él, porque es un pobre extranjero y que él, pues, todos le quieren robar y le quieren quitar. Pero es la Casa de Alba la que se está queriendo ganar toda América para ellos. De hecho, Diego Colón dice que toda América es para él, le corresponde a ellos, y que por tanto todo eso es de ellos. Y entonces la Casa le dice, quieto, párate. Quieto. Pero si ahora el mérito de Colón ya no es Colón, es la Casa de Alba. Entonces la nobleza esa empieza a hacer destrozos con la gente, empieza a querer que no se sepa nada. Y entonces esa historia del piloto desconocido que haría, pues esos méritos de Colón disminuirse y decir, no, en todo caso vamos a ver quién es ese, que en esa época sí se sabría quién había sido, pero no quieren saberlo porque eso era un desprestigio. Entonces es la nobleza la que se pone de parte de Colón. Y de hecho Colón hasta hace muy poco era un santo. Y sí, todo el mundo lo tenía como una figura extraordinaria, ¿no? Pero no, es que lo primero que hace cuando llega es coger esclavos y decir, no, los gastos se va a pagar con esclavos. Y es la reina Isabel la Católica la que en 1504 que ella muere dice, los indios son súbditos. Y de hecho en el segundo viaje que él manda 500 esclavos, dice, todos para allí, otra vez para sus casas. El propio Las Casas, por eso léanlo si quieren saber algo de Colón y saber de dónde es, porque él lo explica muy bien, le dice cómo a él le dieron de pequeñito un indio para él. Su padre fue con Colón en el segundo viaje, su tío había ido en el primer viaje y a él le habían dado un indito para que jugara y viera, entonces por eso él
vio que era muy buena persona y por eso él luego ya se enamoró tanto de los indios que ya los defendía y demás como suyos, porque él de chiquitito tuvo ese indio y luego fue encomendero, las casas entró como encomendero y tuvo esclavos hasta que vio las barbaridades que estaban haciendo, entonces ya cambió, renunció a todas sus tierras, sus propiedades y empezó a defender a los indios, hasta el punto de que eso es un mérito enorme para los reyes, porque dice, bueno, aquella era una época de crueldades y de verdades, pero la reina católica no hacía eso, ni el rey Fernando no. De hecho, el rey Fernando lo quiere y de hecho lo nombra, y luego lo hace el nombramiento el cardenal Cisneros, que era regente cuando muere Fernando II en 1516, y lo nombran protector universal de los indios, con derechos de penalidad, y el que no le obedecía una multa de 10.000 euros al que no obedecía lo que él decía. Y luego, este mismo Las Casas, en el 44, con el Carlos V, de nuevo hace unas nuevas leyes de India donde se prohíbe absolutamente la esclavitud y castigar y que los indios son libres. Eso no lo hace el resto del mundo hasta el siglo XVIII, XIX. Exactamente, reconocían el alma dentro de los indios. Porque... Entonces, se ocultó todo lo relativo al piloto desconocido porque era quitar mérito a Colón y toda la nobleza lo defendía, y la casa de Alba. Y los reyes se hacían los tontos porque no querían meterse en lío, ya que aunque los reyes no querían decir tampoco la verdad porque era un desprestigio para España y para el gobierno. Bueno, pues en Madeira descansará, suponemos, el cuerpo de este navegante anónimo. Y de los dos indios. Y de los dos indios, amigo o conocido de Cristóbal Colón, que tuvo la suerte de estar en el sitio. Sí, fíjate otra cosa muy importante, que esa historia del piloto desconocido la dicen todos los historiadores antiguos, excepto Colón, Diego Colón y los el entorno de eso. El único. Todo el resto dice que sí. De hecho, en Las Casas dice... Bien por el piloto desconocido, bien por las autoridades y las cosas que hay, bien por lo que él leyó y demás, por eso él cuando iba sabía lo que había, iba ya está, a tiro seguro. Hecho. Bueno, pues les anuncio aquí al final del programa que este será uno de los capítulos que vamos a tratar de historias colombinas, de los descubrimientos en que nuestra ciudad de Cádiz también está inmersa, aunque parece que aquí nunca ha pasado nada. Ya pueden ver una placa que hay en la Plaza San Juan de Dios, habla del segundo viaje. Así que hemos hablado del protonauta. El próximo capítulo hablaremos del primer viaje, ¿no, Luis? Muy bien. Nos vamos a meter en el primer viaje a descubrir América. Muchísimas gracias. Desde el punto de vista náutico. Desde el punto de vista náutico, sí. Nos vamos a enrolar en una de las naos y nos vamos a ir. Muchas gracias por explicárnoslos también, gracias, Luis. A todos vosotros. Y a ustedes, pues nada, dentro de 7 días nos vamos a ver con otro tema, pero ya les digo que aprenderemos bastante de la navegación con América. Un saludo.